Buenas, buenas. Bienvenidos a Pinceladas Ecuestres, canal de podcast dedicado al bello mundo de la equitación y del caballo. Aquí con ustedes Raúl Roa Vadillo y un servidor Antonio Calderón. Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes para ti. Aquí muy emocionado de estar contigo una vez más y bueno, entusiasmado con nuestro invitado de hoy, que pues es un personaje que es de España, pero ya lleva muchos años trabajando en el extranjero, está al igual que tú en las Américas. Y bueno, aquí te doy ahora vía libre para que lo presentes. Bueno, pues el invitado de hoy es un jinete afincado en Estados Unidos hace ya pues casi 18 años, que no es otro que Pablo Gómez Molina, conocido por todos, jinete de la Yeguada IMA. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por darme la oportunidad y espero que estéis bien. Muy bien, gracias. Pues nada, Pablo, vamos a empezar como hacemos con todos los invitados, con que nos cuentes un poquito pues tu comienzo en el mundo de la equitación, tu comienzo en el mundo de la doma, hasta que, bueno, en tu caso no sé si puedo decir hasta que llegaste a la Yeguada IMA, porque prácticamente también ahí fueron tus inicios. Cuéntanos un poco tu carrera en tus inicios y cómo fue la experiencia de venirte a Estados Unidos. Sí, un poco como tú has dicho, al final mi carrera profesional realmente fue cuando llegué a IMAS, pero bueno, antes de eso empecé a montar, pues yo creo que como un poco de rebote. Empecé haciendo cursos de verano y cosas así, que habían caballos y la verdad es que me gustaron los caballos y poco a poco pues fui montando un poco más, algún día entre semana. Luego mis padres me acuerdo que me llevaban y me dejaban los fines de semana, eh, me dejaban por la mañana, me recogían por la tarde y yo mientras pues yo ayudaba en la cuadra, me dejaban montar algún caballo y tal. Bueno, yo empecé en Valencia. Y nada, poco a poco pues me compraron un caballo, empecé a dar un poquito más de clases, tenía buena relación con el dueño de la cuadra y fue un poco con el que fui cambiando de cuadras y fui aprendiendo, me dejaba caballos para montar. Y la verdad es que yo siempre he querido formarme y nunca, siempre me hubiese gustado dedicarme al mundo del caballo, pero lo veía muy complicado, entonces yo pues decidí estudiar, pero bueno, aún así me saqué los títulos de técnico y pues los fines de semana daba clases de iniciación, cosas así. Y poco a poco, bueno, pues ya montando, ya me decanté un poquito más, hice un par de años salto también, me decanté un poquito más por la doma. Y ya empecé pues a intentar competir autonómicos y hice creo que un nacional o así. Y luego ya salió la oportunidad de ir a IMAS, que fue que yo en aquella época pues seguía mucho, no sé si os acordáis de Top Iberian. Sí. Pues veía mucho la revista y salió la oportunidad, pusieron que buscaban gente, pues unas becas para ir a IMAS, que daban la oportunidad. Y bueno, pues yo me presenté y fui allí a hacer las pruebas en Talavera, me metí en la finca en España, y estaba Juan y estaban Javier y Cristina, que son los dueños de la yeguada. Y bueno, pues monté varios caballos y me ofrecieron la oportunidad de venirme a Estados Unidos directamente. La idea era quedarme allí un par de años y luego si estaban contentos pues tener la posibilidad de venir aquí. Y me ofrecieron ellos venir aquí. Y por corregirte un poco lo que has dicho en la presentación, llevo 12 años aquí, 12, 13, 18, no me pongas tantos aquí. Estamos en 2026, sí, 13. Vale. Sí. Pero sí, yo vine en principio vine como un año para, pues eso, la beca, pero bueno, al final, pues
decidimos por las dos partes de continuar y aquí seguimos. O sea que en la finca de España no trabajaste. Yo es que me acuerdo de aquella época, de aquellas becas que ofrecieron y eso. En la finca de España no llegaste a trabajar allí. No llegué a trabajar. Hemos ido, obviamente, cuando ya he estado trabajando con ellos para pues, montar algún caballo o cualquier cosa de esas, pero nunca he llegado a trabajar allí. Qué bien. Bueno, y entonces... Perdón, Antonio. No, iba a preguntarle eso, que qué tal ha sido la experiencia en Estados Unidos, cómo ha sido ese cambio de cultura, de país, cómo lo vivió en sus inicios, le ha sido difícil, le ha sido fácil, qué le ha gustado, qué no le ha gustado. A ver, nosotros... Empiezo desde el principio. Yo había salido una vez de España o así, entonces para mí fue un cambio muy grande y la verdad es que al principio fue algo complicado porque al final dejas atrás pues toda tu familia, todos tus amigos y pues no conoces a nadie aquí y la verdad es que al principio fue algo difícil, pero bueno, al final yo tengo la suerte de hacer lo que me gusta, que es trabajar con caballos y al final eso es lo que vine. Y otro de los motivos, me gustaba esto, pero no quería dedicarme sin tener una formación. Y yo vi que, pues bueno, que la llevada, que IMAS me da una oportunidad de formarme, pues que por mi cuenta no podría o no podría haberme formado. Nosotros tenemos la suerte ahora, cuando pasa el tiempo, de que pues estamos aquí como 6 meses y luego casi todos los años, si podemos, vamos 3 meses a Europa a competir, a entrenar por allí. Entonces, al final preparamos la temporada pues con la idea de ir a Europa, de poder competir el Campeonato de España o de poder clasificar para cualquier cosa. Entonces, he estado unos cuantos años aquí todo el año y eso se me hace más duro. La temporada, al fin y al cabo, aquí es bastante amena porque no paras, la verdad. Sí, se ha entretenido, ¿no? Casi todos los fines de semana con concursos y eso. Claro. Ya, y luego o sea, ¿entrena para competir en Europa con los mismos caballos que montan en Estados Unidos? O sea, ¿viajan los caballos al igual que ustedes? Sí, exacto. Vamos compitiendo durante la temporada y vamos haciendo una selección de los caballos que pensamos que pueden competir allí o pueden estar mejor y viajamos con esos caballos. Bueno, súper bien, qué bueno, joder. Y luego me gustaría preguntarle qué profesores ha tenido, quiénes han sido sus maestros en este bonito oficio. Cuéntenos quiénes han sido y qué le han aportado cada uno para que usted sea el jinete que es hoy en día. Pues en Valencia pues tuve varios entrenadores que al final son un poco los que me llevaron más un poco a acercarme a la doma. Un chico portugués que se llama Bruno Camilo, está en Valencia afincado ahora. También Antonio García, que ahora está en Texas, estuvo un año ayudándome o 2 años. Y una vez ya con IMAS, pues yo vine de la mano un poco de Juan, Juan Matute fue el que me dio la oportunidad de venir aquí. Y la verdad es que al principio sí que es verdad que no me montaba mucho, pues porque pues eso acaba de llegar y pues al principio fui poco a poco cogiendo caballos. Yo aprendí mucho al final de verle a él entrenar en el día a día o a sus hijos o si venía alguien a hacer un clinic. Yo me considero una persona que me gusta mucho ver vídeos, me gusta mucho, pues como el podcast que hacéis, escucharlo, coger ideas, leer también y luego intentar ponerlo un poco en práctica. Después de Juan estuvimos un par de años entrenando con Tom de Reader. ¿Aquí en Wellington o ibais vosotros? Aquí en Wellington, sí. Ajá. A ver, con Juan era el entrenador aquí que estaba trabajando a diario aquí, entonces pues nos veía casi todos los días. Claro. No eran como
no eran clases todos los días, pero sí que tenías a alguien que te pudiese decir, pues esto por aquí, por allá o en esta dirección. Luego ya ellos decidieron irse a España y ya entró Ton, que estuvimos 2 años con Ton. Y Ton sí que venía pues como para clinics, cada 5 semanas o así. Y con Ton muy bien, al final Ton te ayuda mucho es como monta así más alemana, te ayuda mucho más a competir, a pues, ganar más puntos en la pista, a tener un sistema sobre todo exacto pensado más en la competición. Y luego llegó lo del COVID, entonces era un poquito más complicado para él venir, con las restricciones y todo. Yo esos años también estaba en el proceso de sacarme el visado y entonces me tuve que quedar aquí un par de años y ahí entrené pues un poco con la gente que había por aquí, que también me ayudaron, pues como Kosher, también entrené un poquito con Catherine Bateson, y me ayudaron, pues esa época tenía caballos subiendo de nivel y la verdad es que me ayudaron. Me ayudaron. Y luego los últimos 3 años, ya cuando volvió todo un poquito a la normalidad, hemos estado entrenando con Daniel Martín Dogs hasta ahora. Y Dani, lo que me gustó mucho fue un poco la versatilidad, un poco el adaptarse a cada caballo, un poco en función de lo que necesita cada caballo y luego que también teníamos buena relación, así que ahí con Lars Petersen estuvo también entrenándote. Lars entrenó también ahí. Sí, Lars me ayudó, en esa época me ayudó un poco, sí. No fue el que más me ayudó, pero sí que vino alguna vez. Y la verdad es que es muy parecido a Tom, Lars, o sea, con esa mentalidad, un poco esa idea. Sí. Y ahora mismo pues estamos en el proceso de viendo posibilidades y eso. Ya, y si ahora mismo pudiera elegir entrenar con cualquier entrenador del mundo, ¿con cuál sería? Hombre, a mí yo es que soy muy fan de Caujeste. Sí. Entonces, si pudiese elegir, pues, como somos todos. Exacto. Pues yo creo que le elegiría. Tuve la suerte de estar una semana en su casa, llevé un caballo a entrenar allí en 2022 o así. Y la verdad es que pues es un método y un sistema que siempre he seguido, siempre ha sido alguien que me ha inspirado o que te gustaría ser un poco como él y yo creo que sería él. ¿Y qué le gusta? ¿Cómo es ese método? Escríbanos un poquito para quienes no tenemos el lujo de haberlo visto y conocer, que ha, con todo el perdón de la expresión, mamado un poco de esa teta, si sea poquito, ¿cómo lo escribiría? Para darnos un poquito de ganas, de envidia sana. Sí, yo creo que al final es un poco el acoplarte un poco a lo que el caballo necesita, saber un poco dónde puedes ganar más puntos, dónde pues tienes que intentar hacer lo mejor que puedas sin pasarte de lo que es el caballo, un poco en ese sentido, darle mucho pues espacio a lo que es el caballo, hacer las cosas, intentar hacer las cosas fácil, no querer complicarnos o no buscarle muchas vueltas un poco a lo que debería ser la doma, ¿no? Que al final es pues presentar el caballo de la manera más fácil posible, aunque eso es también lo complicado, ¿no? Claro. Pero sí, buscar eso, una doma fácil, una doma que sea justa un poco para todos, para tanto el jinete como el caballo y pues presentar un binomio más relajado y más que dé un poco más de gusto verlo, ¿no? En ese sentido. Ok. ¿Se centran estos jinetes que tú nos has nombrado, se centran más en los ejercicios
o se centran más en buscar el movimiento, la expresión y dejar los ejercicios un poquito al lado? Porque, por ejemplo, en el caso de Lars, que yo ahora lo estoy conociendo un poquito más, Lars yo lo veo que es un tío que se centra mucho en practicar ejercicio, hacer ejercicio y bien para acá, para allá. Y quizás no es tan centrado en el movimiento, aunque también en el movimiento, pero un poco una combinación de las dos cosas, ¿no? Y yo con los entrenadores de España se había visto mucho una distancia muy de no, trabajar por derecho, expresión primero y luego laterales, y sabe, como muchas reglas, ¿no? Y yo, por ejemplo, en tíos como Lars veo que es muy versátil, que hace de todo. A ver, yo obviamente, pues, yo no sé si habéis tenido gente, por lo que escuchan vuestro podcast y eso, habéis tenido gente que obviamente es muy importante, tiene mucho conocimiento, tiene muchos años de experiencia. Y bueno, yo he tenido la suerte de entrenar con mucha gente, pero yo creo que al final yo tengo mi forma de montar. Yo busco una cosa y he tenido, como bien ha dicho Antonio, la suerte de coger de toda esta gente y de formarme, pero yo al final tengo una idea que es la que quiero llevar un poco a cabo, ¿no? Mi idea para mí es que al final los ejercicios, obviamente tenemos una escala de entrenamiento, pero al final los ejercicios no son lo importante. Yo creo que yo personalmente utilizo los ejercicios pues para poder ayudar el caballo. Es decir, pues si te lo tengo que tener un poquito más atrás para ponerlo más en el posterior y tengo que reunir incluso antes de lo que toca, pues lo traigo atrás, pero simplemente para trabajar más en el equilibrio y que el caballo se sostenga un poquito más. Yo no soy muy fan de poner pues expresión por delante y de centrarme en esas cosas, porque luego, por ejemplo, tienes que ir a hacer apoyos o en el futuro, por ejemplo, tienes que pensar en traerlos atrás. Entonces, incluso con los potros tenemos la mentalidad de que al final nuestro objetivo es llegar, pues, por lo menos a San Jorge, con la idea de llegar a Gran Premio. Entonces, sí que es verdad, como tú dices, que hay tipos de entrenadores que se centran mucho más en los ejercicios, que al final también necesitas aprender eso, porque si quieres competir, pues yo creo que eso viene a base de repetición y de ser muy preciso y de tener las ideas claras, pero yo creo que eso viene al final un poco con la base también, porque al final si no hay base y tú repites ejercicios, al final el caballo también se va a quedar largo o va a buscar la forma de escaparse un poco de esos ejercicios. Entonces yo personalmente yo creo que me encuentro más en qué necesita un poco el caballo, o quiero intentar a ver qué necesita un poquito más el caballo en el día a día. Obviamente cuando nos acercamos a la competición ya sí que pues igual tienes que centrarte más en tener un poquito más el frame un poquito más arriba, la nuca más alta, dejarlo pasar un poco más o traerlo atrás un poco más. Yo creo que ahí te tienes que guiar un poco pues o por tu feeling o por lo que ves en el vídeo, por tu entrenador, más que obviamente por los jueces, porque al final los jueces lo que ven es un poco ese momento puntual, no saben un poco, claro, la historia que hay detrás, por decirlo así. Pregunto, Pablo, ¿cómo enfoca usted un entrenamiento con sus caballos? Más o menos, ¿cuántas pautas son? ¿Cuánto tiempo? Y más o menos, ¿qué tiene en la mente para poder trabajar un caballo día a día? O sea, entre el diario. A ver, depende un poco, ¿no?, del caballo, depende de la edad. Pues por ejemplo, ahora tenemos una serie de potros que están pasando de 5 a 6. Entonces ahora tenemos que ponernos un poco con los cambios, pues por empezar por alguno. Con esos al final se hace un calentamiento. Con la idea del calentamiento es un poco que te lo prepare para el trabajo. La verdad es que a mí no me gusta ni hacer un calentamiento demasiado lento, ni demasiado largo, ni con el cuello muy abajo, ni enseguida cogerlo. Yo al final intento acoplarme un poco a lo que el caballo necesita. Y pues, por ejemplo,
ya que entra en 6 años, empezar ya a hacer un poco los trabajos laterales y empezar con los cambios de pie, muchas, pues, por ejemplo, transiciones galope-paso, paso-galope. Cuando ya eso lo tienes un poquito más controlado, vas a los cambios de pie. Y luego, pues eso, empezar con los laterales, con la idea, pues eso, de poder luego llevarlo un poquito más a lo que es la pista y competir. Y pues, por ejemplo, pues los otros que tengo, los que tenemos en San Jorge, estamos intentando un poco subirlos a Gran Premio. Lo mismo. Normalmente suelo el calentamiento, no tengo, pues, como decir, un plan. Sé lo que quiero hacer con cada caballo, sé lo que quiero trabajar, pero no tengo un plan esquemático que todos los caballos hacen lo mismo. Pero, perdón, Pablo, ¿cuánto tiempo más o menos es una sesión de trabajo suya? ¿45 minutos, una hora o media hora? ¿Cuánto es? Los potros normalmente suelen ser media hora o así. Luego, Vale, ¿y el calentamiento suyo es 10 minutos, entonces, se podría decir? Sí, se podría decir. El calentamiento sí, luego anda, sin contar igual otros 10 minutos de paso, así, ¿sabes? Pero sí, 10 minutos el calentamiento, yo creo que sería. Pero de paso, perdón que le interrumpa, paso, estamos hablando de un paseo al paso, o paso un trabajo al paso ya en la pista. No, paso con las riendas largas. A mí me gusta andarlos, si puedo y si tengo tiempo, 10 minutos. Tenemos aquí la suerte de tener pues con una pista exterior, con un track, y si puedo pues me los saco a dar un paseo antes y luego ya empiezo a montarlos. Y luego sí que es verdad que pues, por los caballos que, por ejemplo, de San Jorge o de Gran Premio, pues normalmente sí que no trabajan todos los días, intento que trabajen fuerte pues 3-4 días a la semana y los otros 3 paseo por fuera. Y eso sí que trabajan 40 minutos, 45 minutos. Sí. Ok, ¿y cómo termina la sesión? ¿La termina con otra vez volviendo a relajar el caballo? ¿O sí, normalmente sí, suelo terminar estirándolos. Depende también del caballo, porque por ejemplo, si hay caballos que cuando los quieres estirar igual se ponen otra vez largos o igual se te empiezan a poner inestables en el contacto, igual directamente pues cuando terminas voy al paso, riendas largas y le doy un paseo. Pero sí, intento terminar también lo mismo, dándoles un paseo por el asfalto, por fuera de la cuadra, que tampoco se agobien demasiado en la pista, que vean otras cosas. Depende también del tiempo. Claro, del tiempo, claro, porque tienen muchos caballos que montar, claro. Sí, la verdad es que con el tema de los estiramientos, todo eso y la base que hemos escuchado tantos años, yo, perdón a los oyentes, cada día tengo un poco más de dudas del tema este, que se te ponen muchos caballos largos, empiezas como a estropear cosas que estaban arregladas y a veces como termino el trabajo, paso rienda larga y a la cuadra y ya. Y a ver, hay veces que viene bien, pero otras veces como, no sé yo si esto es totalmente conveniente a veces, ¿no? Claro, exacto, yo pienso lo mismo, o sea, depende del caballo, o sea, no, al final querer hacer lo mismo con todos los caballos es que cada caballo es un mundo, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido tenemos que ver un poco qué necesita el caballo o cómo puedo trabajarlo mejor y yo creo que acoplarnos un poquito más, obviamente teniendo la idea de lo que queremos trabajar, ¿no? Pero acoplarnos igual un poquito más a lo que él necesita. Bueno, ahí perdón que nos hemos saltado, Antonio, nos hemos saltado una pregunta que sí que te quería yo hacer, que ya un poco la has contestado, que bueno, cuando llegaste a Estados Unidos, cuando llegaste a IMA, pues llegaste gracias a Juan Matute, pero también estuviste un poco a la sombra de él, ¿no? Era el jinete estrella de la cuadra, Juan Matute Junior, ¿no? Me imagino, ¿no? El padre, yo no sé si en aquella época todavía montaba o ya montaba menos. Bueno, para mí me da curiosidad cómo convives tú esos años sabiendo que eres el segundo jinete de la ganadería o el tercero. ¿Lo llevaste bien o tú tenías la ambición de ser algún día primer jinete o en fin? ¿Cómo viviste todo eso? Sí, a ver, como ya has dicho al principio, Juan era el entrenador, Juan padre era el entrenador en esa época y gracias a Javier y a Cristina, que al final son
los que me trajeron aquí, porque obviamente pues él hizo la selección de los jinetes, pero al final la yeguada es la que decide un poco quién viene o quién no viene. Pero si te digo la verdad, yo me acuerdo de estar con mi padre viendo la Cour de Fuego en Normandía, creo que fue, ¿no? En 2000. Sí, en WEC, esa que quedó cuarto o algo así, que sacó un 81. Y me acuerdo en Kentucky, ¿no? Lo de en Kentucky, sí, creo que sí, exacto. Creo que en Kentucky sí. Y yo me acuerdo de decir a mi padre, mira, esto me gustaría hacerlo a mí. Y con eso me refiero, relaciono a tu pregunta. Yo al final cuando vine aquí, yo tenía muchísimas cosas por aprender. O sea, yo no vine como ni jinete ni primero, ni segundo, ni tercero. Yo vine para aprender y yo tenía claro que yo lo que quería era aprender. Y entonces, pues todo lo que me diesen lo iba a montar. Y bueno, y así fue, pues poco a poco me dieron diferentes tipos de caballo y pues me dieron la oportunidad de competir pues lo que había para competir. Y bueno, y al final pues era experiencia que yo no tenía. Y yo cuando vine aquí, pues tanto como Juan, como Paula, como Juan Padre, que montaba algún caballo cuando llegué, tenían mucha experiencia y habían estado en campeonatos de Europa y habían estado... Sí, en todos lados, claro. Por todos lados. Entonces, yo la verdad es que no... Para mí eso no fue ningún problema. Y pues habían otros jinetes por delante mío en IMAS. Al final estuvo junto, pero también estaba separado, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, al final ellos tenían sus caballos y bueno, pues sí, IMAS sponsorizaba con sus caballos y tenían, de verdad, que algún caballo de IMAS, pero en esa época IMAS criaba bastantes caballos también. Entonces siempre habían 2 o 3 jinetes aquí también de IMAS. Entonces, pues yo poco a poco pues fui aguantando. ¿Qué crees que te vieron a ti? ¿Qué cualidades crees que te vieron a ti? ¿Que eras valiente, que te montabas en cualquier potro, que eras trabajador? ¿Qué cualidades vieron en ti para decir, este es el que queremos? Yo no lo sé, cualidades. Bueno, ¿qué cualidades crees que... Supongo que lo habrás pensado con los años, habrás dicho... No sé. A ver, yo lo que tengo claro es que al final, y fue un poco la mentalidad que tengo ahora, la mentalidad que tuve en su día, que al final cuando yo vine aquí, yo dejo todo lo que dejo detrás, porque primero me gusta montar a caballo, me gusta pues tomar los caballos, subirlos de nivel, competirlos. Entonces yo creo que trabajo, o sea, le he hecho horas. Sí. Entonces, pues si hay que estar aquí pues tarde, pues estamos tarde, si hay que estar pronto, se está pronto. Y la verdad es que en ese sentido yo pienso que eso igual puede ser lo que más vieron en mí, porque no me considero alguien no me considero un superdotado de montar a caballo, pero yo creo que he sido alguien que pues ha trabajado mucho y sobre todo he querido aprender e intentado buscar, si no podía acceder a ello, intenta buscar la forma de intentar entender las cosas o intentar hacer mi idea de lo que quiero ver o de lo que quiero hacer con los caballos, obviamente. Muy bien. Y bueno, ahora a mí también me gustaría preguntarte, en la yeguada IMA sabemos todos que has sido criadora de caballos españoles siempre y que ahora estás ya con caballos centroeuropeos. Entonces nos gustaría saber tu opinión, cómo has vivido la transición de montar pura raza española ahora que estáis montando centroeuropeo. ¿Cómo es eso? ¿Qué diferencias hay? Si es que las hay, según tú. En fin, cuéntanos un poquitín. Hombre, tenemos todavía a Ulises, que es un caballo criado por ellos, y luego tenemos otro caballo criado por ellos, 2 caballos criados por ellos que son cruzados, que es madre centroeuropea, madre española y un Vitalis. Y
y ese tiene 11 años y está haciendo Gran Premio también. Se llama Baltasar. Y luego tenemos otro de 5 que también, que acaba de entrar en 5, que también es... ese viene por un CDE, que era madre y padre centroeuropeo, y la madre es española, que era una yegua que yo montaba aquí que se llama Truana. Y Truana. Sí, la conozco. Y ese es lo que nos queda de criados por ellos. Y bueno, al final, yo personalmente, cuando estaba en Valencia, montaba de todo. Montaba caballos españoles, centroeuropeos, lusitanos. Pero sí que es verdad que al final los caballos españoles yo les tengo mucho cariño y la verdad es que el feeling que te dan es muy bueno y es un caballo una raza que siempre me gustaría seguir montando, y luego personalmente también ha sido con la que más éxitos he tenido, como con Ulises, sobre todo a nivel Gran Premio. Pero sí que es verdad que pues a la hora de competir contra un caballo centroeuropeo, sobre todo en caballos jóvenes o San Jorge y tal, es complicado. Entonces, la verdad es que es un reto porque son al final ya caballos que tienen pues igual más fuerza o tienen un poquito más de carácter en ese sentido, pero también son caballos pues más deportivos. A ver, todo está cambiando mucho, ¿no? Entonces depende de cada caballo. Al final lo mejor es un caballo bueno. A mí la verdad es que no tengo ninguna preferencia de español o centroeuropeo. Yo al final un caballo bueno ese es lo que buscamos en ese sentido. Pero sí, la verdad es que al principio pues eso, no difícil, pero es otro tipo de caballo, pues como igual un poquito, ya te he dicho, un poquito más con más fuerza o con más energía, más calientes y cosas así, pero bueno, poco a poco al final te vas haciendo a ellos. No era algo desconocido, por ejemplo, para mí. Al final, al principio, aunque no criasen caballos centroeuropeos, también habían caballos centroeuropeos aquí cuando llegué, o sea que no... Ya tenía la experiencia. Sí. Y de cara al mundo de la competición, en tu experiencia con los jueces, que aquí has competido mucho, ¿tú crees que hay, no quiero decir justicia o injusticia, pero tú crees que los jueces saben ver el caballo español, saben ver el caballo ibérico? Los jueces aquí, digo, en Estados Unidos, que yo he tenido algunas experiencias así un poquito extrañas. ¿Tú crees que saben verlo o de repente es como, digo, van a lo fácil? Entra con un caballo español y ya te dan la puntuación estándar. Yo creo que no solo en Estados Unidos, sino, por ejemplo, en Centro Europa también pasa un poco lo mismo. Depende un poco del juez. Si, como tú dices, si los conocen, o sea, si ya han visto más caballos españoles, o no solo verlos, sino ver un poco las diferencias, sí que los juzgan diferente en el sentido de los juzgan más justos, pero sí que es verdad que de vez en cuando te encuentras con un juez que te da un palo y dices... ¿Por qué? Exacto, te quedas como... Claro. Sí. Eso sí que es verdad, pero yo creo que no es solo aquí, sino pasa un poco donde no tienen tanto trato con la raza en sí, ¿sabes? Al final, a veces mi percepción es que no tienen el ojo educado a ese tipo de movimiento, incluso a ese físico distinto del caballo ibérico, ¿no? Claro. Y de repente ven algo diferente, ¿no? Perdón, interrumpo. Quisiera preguntarle, Pablo, ¿usted ha sentido diferencia a la hora de entrenarle los cuerpos a los caballos? Porque es verdad que el cuerpo de un ibérico no tiene nada que ver con el de un centroeuropeo. ¿Ve diferencias a la hora de trabajar la puesta en mano en el pasar a través entre estos dos tipos de caballos? Sí, a ver, yo creo que sí. Obviamente volvemos a lo mismo, dependiendo del caballo, pero en general, hablando un poco así grande, los caballos españoles pues igual siempre tienden a ser un poquito más débiles en el dorso, un poquito más débiles en lo que son la conexión de los posteriores, pasando por el dorso, igual llegando a la mano.
y por ejemplo, el caballo centroeuropeo normalmente suele empujar más, suele pasar mejor y suele llegar mejor. Luego lo que le cuesta es más venir atrás. El caballo español, pues como igual no tiene o no empuja tanto, pues lo que es un poco los aires más reunidos pueden ser más fáciles. Lo complicado es, yo creo que por lo que yo he notado, lo complicado es pues crear esa conexión entre aires reunidos. Igual pasar Piafé pasar esa transición o por ejemplo ser capaz de trotar largo o de tener unos apoyos expresivos y activos, y eso sí que es verdad que demanda mucho a la hora de los caballos españoles, pero también es verdad que los caballos españoles normalmente suelen tener mucho más corazón y muchas más ganas de ir que algunos centroeuropeos. Ya, pero por ejemplo, perdón, quisiera preguntarle, es una sensación mía ahora, yo que estoy trabajando con caballos lusitanos, a veces he sentido que estos caballos, porque uno de los videos de los centroeuropeos, que pues para que estire la línea superior se tiene que poner largo, redondo y con la nariz por delante, pero en el caballo ibérico veo que les cuesta ir con la nariz por delante y que a veces para que se pongan pasando bien, tienen que ir con la nariz un poquito detrás de la vertical, o por lo menos la vertical, pero que no se ponen como los centroeuropeos ahí con el perfil, con el marco abierto. No sé, sí, un poco la sensación que a mí me da, no sé cómo lo sienta usted y inclusive cómo lo siente Raúl, ya que ustedes dos pues montan caballos ibéricos y centroeuropeos. Sí, a ver, yo personalmente opino que tienes toda la razón, pero yo creo que al final viene un poco por lo mismo, también un poco la conformación. Normalmente los caballos españoles suelen tener dorsos más cortos, cuellos un poco más cortos, bueno, quitando excepciones, pues igual ahora que están criando caballos más grandes o con dorsos un poco más largos y cuellos más largos, pero al final yo creo que la cuestión es la nariz viene hacia adelante un poco y se arquea, como tú dices, el cuello hacia adelante. Yo creo que al final viene un poco por lo que está pasando por detrás. O sea, cuando al final tú tienes esa conexión, los pies empujando por igual, pues son capaces de subir un poco el dorso, llegan a la mano. Entonces, yo creo que al final los caballos centroeuropeos es más fácil para ellos hacer eso porque tienen más motor, por lo menos a la hora de empujar. Claro. Luego a la hora de cargar ya pues igual se complica la cosa, ¿no? Pero sí, yo en eso estoy de acuerdo contigo. Al final son caballos que son diferentes y sí que hay que montarlos pues un poco. Hay que montarlos diferentes, pero yo creo que a la hora de competir tenemos que, bueno, se intenta presentar un poco. No intentas presentar el caballo español diferente porque es un caballo español, sino intentas presentar el caballo español con la idea de que pase a través, de que le puedas abrir un poquito la nariz, de que puedas mantener la calidad de trote o de galope o de paso, claro, en todos los ejercicios. Sí, representarlo un poco respetando los principios básicos, lo que quiere decir, o sea, no con la misma calidad de movimiento a lo mejor, porque pues, lógicamente un caballo español o lusitano barroco no se puede mover igual que un caballo centroeuropeo caliente, o sea, eso claro, es imposible. Eso es como si nosotros tres queremos jugar baloncesto como un afrodescendiente, pues hombre, claro, con todo el respeto, pues ya podemos saltar, que no vamos a llegar a saltar igual que un hombre de 2 metros. Lo veo un poco así, pero por ejemplo, ¿usted diría que no está mal en los caballos ibéricos que trabajen un poquito detrás de lo vertical? O sea, un poquito, quiero decir, porque muchas veces esto hoy, y más hoy en día, y más en Estados Unidos, donde ustedes están, que si un caballo ya está un poquito cerrado, ya eso es cosa del demonio, no sé, yo según lo que me cuenta Raúl, lo que ve uno, bueno, en las redes. Como está ahora mismo a nivel mundial, diría yo. Aquí sí, hay mucha tontería, pero vamos, yo veo ya la tontería, pero que ustedes la tontería en el mundo entero ya. Ya, pero esta pregunta, ustedes dos, ¿ustedes dirían que no está mal trabajar un caballo ibérico, que el caballo ibérico trae un poquito detrás de la vertical? Porque eso es una cuestión que yo me he preguntado estos días. Aprovecho para hacerle la pregunta a Pablo y bueno, no sé si Raúl también quiera compartir un poco con la audiencia su opinión breve. Yo personalmente no pienso que esté mal trabajarlo un poco por detrás de la vertical, pero al final
tú lo trabajas por detrás de la... Volvemos un poco a lo mismo de antes, es decir, yo hago los ejercicios, yo no busco hacer los ejercicios, yo busco que los ejercicios me ayuden a domar el caballo. Entonces, si mi idea es, yo lo pongo un poco detrás de la vertical para que coja el contacto, yo poder empujar por detrás y que me llegue a la mano y dejarle salir por delante, a mí eso no me parece un problema. Igual que a veces, pues por ejemplo, Dios pone el caballo un poquito más rápido, un poquito más activo y se pone un poco, pues igual repitiendo los pies o se pone un poco acelerado hacia adelante o algo así, al final estás buscando una reacción. O sea, eso no, yo no lo veo mal. Siempre y cuando tengas claro cuál es la finalidad de eso, ¿sabes? O sea, al final, si tú trabajas el caballo por detrás de la vertical para tenerlo siempre por detrás de la vertical, pues igual domas el caballo, pero pues igual compitiendo, sabes a competir, te dicen, oye, pues está un poco cerrado, tal. Si ya cuando intentas abrirlos ya te dicen que pues está cerrado o no, ya si de normal lo trabajas un poquito más cerrado, pues igual luego a la hora de presentar se te complica, pero sí que hay que, igual que caballos centroeuropeos, hay algunos que necesitas subirlo mucho más, otros bajarlos y ponerlos un poquito más a través. Depende, yo no lo veo mal en ese sentido, siempre y cuando pues lo necesite el caballo, porque también poner un caballo igual un poquito más redondo por detrás de la vertical y te suelta el contacto o se esconde, pues igual tampoco te interesa. Ya, claro. En mi opinión. No, yo digo porque muchas veces el ibérico, la sensación que me da cuando uno quiere ponerlos largos por arriba y cortos por debajo, no sé si me explico, o sea, que se pongan en el cuerpo por arriba largos para estirar la línea superior y que se acorte la línea inferior, que pues es ahí donde los caballos musculan mucho. Yo noto que el caballo ibérico, al no tener el físico como un centro europeo, para que se ponga bien pasando, y lo he visto con diferentes profesionales, de hecho a Juan Manuel Muñoz en un video, no me acuerdo en cuál, dijo que no pasaba nada si el caballo se ponía un poquito detrás de la vertical, porque el caballo ibérico, al tener una morfología muy cuadrada, pues no es como el centro europeo, no sé si me explico. Entonces, sí, yo en eso estoy completamente de acuerdo. Pero yo creo que también pasa un poco con un caballo centroeuropeo. Al final, si lo tienes todo el tiempo arriba y empujando, al final llega un momento que busca la manera de cómo aliviarse un poco, ¿no? Y luego un poco lo que tú dices. Yo lo que pienso es, vale, tú trabajas el caballo un poquito más abajo para que lo que tú dices se ponga corto por lo que es debajo del cuerpo y alarga un poco la línea superior, tanto desde el dorso hasta la nuca, pero también tienes que muscular eso, o sea, me refiero, también tienes que trabajar un poco en eso. Pero yo al final creo que todo viene un poco de lo que tú creas por detrás y de lo que empujan los pies. Y al final eso es un poco el resultado de lo que te llega a la mano, obviamente pasando por el dorso. Ya, claro. Porque Esto nos lleva... Sí, no, perdón, termine. No, es que eso lleva a lo que está diciendo usted a la siguiente pregunta que le vamos a hacer, la pregunta estrella de la casa, que es el tema de la puesta en mano. Para usted, ¿cómo define una buena puesta en mano y cómo trabaja una simetría en el contacto? ¿Qué hace para resolver esta dificultad? A ver, yo creo que una buena puesta en mano es pues lo que acabo de decir un poco, ¿no? Cuando creas energía y el caballo empuja igual con los dos pies, pasa por el dorso y te llega a la mano, lo ideal es que, como tú has dicho, sea un contacto igual en ambas riendas o lo más parecido, y que yo creo que lo que realmente dice una buena puesta en mano es cuando tú eres capaz de buscar más energía o buscar un poquito más actividad y tú eres capaz de adelantar un poco la mano, el caballo busca el contacto en vez de o esconderse o irse en contra, y tú eres capaz como de crear energía con tus piernas y tu asiento sin que el caballo se vaya de esa energía. Y eso yo creo que te demuestra que el caballo está
en el posterior, que al final yo creo que lo más importante pues es el equilibrio del caballo, ¿no? Y como tú has dicho, si tienes una rienda que está un poco más dura o una simetría, hay mucha gente que yo creo que se fija mucho o piensa mucho en el contacto, pero yo creo que el problema normalmente, a no ser que haya un problema veterinario o cualquier cosa de esas, yo creo que el problema normalmente suele venir por los pies, o porque el caballo no está recto, o porque el caballo no está cargando, o porque el caballo no está pasando o empujando igual con los dos pies. Y yo personalmente como trabajo es intentar poner más peso en la rienda que está más ligera. Ya ahí dependiendo de cada caballo, pues si hay caballos que igual te acepta mejor pues una espalda adentro, otros una cesión, otros igual lo tienes que traer un poquito más como a la media parada al piafé o para que él empuje y coja esas dos riendas, o incluso si está un poco más domado, pues puedes hacer igual una pirueta en el piafé, pues para que él empuje y puedas crear un poquito más de energía y luego esa energía pues la renueves y la dejes pasar. Eso es un poco, hay mucha gente pues que dice, no, pues si el caballo está duro, pues tiro más de esa rienda. Yo personalmente no pienso eso. Pero bueno, esa es un poco... Sí, pero como a veces hemos tenido algunos de nuestros invitados al podcast que dicen, bueno, es que hay que agarrar la rienda blanda, ¿no? Y conectar la rienda blanda. Y otra mucha gente eso no le funciona, ¿no? Porque a veces cuando agarras la rienda blanda simplemente el caballo te dobla el cuello incluso más todavía la doblando. Sí. A ver, yo lo que pienso es que no es soltar la rienda dura, sino tener contacto en la rienda dura, o sea, como pasarlo esa rienda que está dura a la rienda exterior, pero es lo que tú dices. Si por ejemplo, por un ejemplo, está más duro en la rienda derecha y suelto en la izquierda, si yo lo incurvo a la izquierda y me lío ahí con la rienda izquierda, el caballo va a seguir sin coger el contacto. O sea, yo al final lo que quiero es como soltar un poco la rienda derecha sin sobreflexionar esa rienda o sin poner mucha presión en esa rienda, pero sí que tengo que mantener un contacto en esa rienda pues, para poder empujarlo igual a la otra. Porque al final lo que yo quiero es un contacto estable en las dos riendas. O sea, tampoco es algo que... Tampoco, a mí personalmente no me gusta ni que los caballos estén súper rígidos y súper apoyados en la mano, pero tampoco me gustan los caballos que no noto nada en la rienda. Ahí por ejemplo, tú tienes experiencia aquí en IMA de que tú desbrabas muchos potros y quizás este problema del contacto está más relacionado con la gente a la que le llegan caballos de cliente, caballos montados por otros jinetes. Ahí yo creo que es donde el principal problema, pero tú que desbrabas muchos potros, ¿realmente es un problema grave? ¿Es un problema que se produce en muchos potros? O si tú los inicias los potros desde cero, no es tan grave el problema de la asimetría, sino que lo arreglas más o menos fácil. A ver, yo creo que al final desde el punto de vista, de la comparación con el cliente el que tiene una hípica y le llegan caballos de cliente con 8 años y ahora me llega este caballo así asado. Yo creo que es más fácil, sí, a ver, desde cero, ¿no? Sí, yo personalmente pues todos los caballos que pues hemos podido subir de niveles al final los puedes o sea, los caballos que hemos empezado desde potros normalmente van subiendo de nivel mejor que los caballos que igual hemos comprado más adultos y más que nada por lo que tú dices, al final los empiezas tú o si no los empiezas los coges porque nosotros también es verdad que muchos de los caballos que tenemos aquí pues nos han llegado con 5 años o con 6 años que ya había un trabajo previo hecho en IMAS en España, pero al final son caballos que más o menos los controlas y ya ves un poco por dónde van y ves un poco cómo evolucionan. Sí que es verdad que, por ejemplo, los caballos pues, que empezamos nosotros, normalmente es muy complicado, incluso los adultos, que vayan igual en las dos riendas. O sea, siempre. Claro, de todos los caballos que monto siempre hay una rienda que está un poco más rígida que otra. Sí que es verdad pues que conforme vas avanzándolos, yo creo que tampoco hay que volverse loco en el sentido de decir tiene 4 años y el caballo tira más de la rienda derecha, tengo que ponerlo a través. Yo creo que al final viene un poco de la rectitud, de la fuerza que cogen y
Y es muy importante pues darles la posición de que se pongan rectos ellos y que ahí se pongan fuertes, porque también si tú los quieres soltar, pero el caballo te mete la grupa o haces un círculo y el caballo se te escapa hacia afuera con la grupa o se te van las espaldas hacia un lado o hacia otro, tampoco te ayuda a llegar esa energía a la mano. Entonces, lo que tú dices sí que es verdad que al final los caballos que empiezas son más fáciles de poner rectos en las dos riendas, pero también porque tampoco sabes cómo los han trabajado los caballos que te llevan más tarde, ¿no? Y hay caballos que siempre son más rígidos en un lado que en otro, los empieces tú o los empiece el vecino, o sea que, claro, yo creo que eso depende un poco del caballo, pero sí que es verdad que pues por lo menos los conoces desde que los empiezas tú. Ok. Y, por ejemplo, usted no piensa cuando tiene una asimetría del contacto que el problema, porque es que nosotros hace poco entrevistamos a Antonio González, un fisioterapeuta, y decía que cuando un caballo está duro en una rienda, viene por el problema de la cadera opuesta. O sea, si está duro en la derecha, viene un problema en la cadera izquierda. ¿Usted también piensa parecido o simplemente lo ve más que es... A ver, al final yo no soy un fisio, no soy veterinario. Yo al final lo que siento es un... Yo no sabría decirte si, por ejemplo, cuando está rígido, pues viene de la cadera, del pie, del corvejón, del no sé, del sacro, ¿sabes? Pero yo para mí, normalmente, lo que he dicho antes, normalmente cuando tienes un problema en el contacto viene por detrás. No sabría decirte exactamente, pues hay un caballo que es igual diagonal o cadera, mano o lo que sea, pero yo creo que también habrá caballos que igual, incluso los ves, hay caballos que están un poquito más rígidos, por ejemplo, en el lado derecho, y tú luego cuando quieres doblarlos en el lado derecho se ponen un poco más cortos con el pie interior, ¿sabes? Pero si él lo dice que al final es el fisio, yo no me voy a poner a eso. O sea, él sabe, tiene conocimiento de sobra. Pero para mí que normalmente el problema del contacto suele venir por el posterior. No sé si sacro, corvejones o babillas o pie, pero hay algo que no está empujando igual. O puede ser también un problema de carácter, ¿no? Que hay caballos caballos que claro, son más vagos, más flojos y que deciden que también, trabajar este lado, sí, pues sobre todo pasa mucho en los centroeuropeos, ¿no? Yo ahora que estoy viendo un poquito más de montación europeo, que hay algunos que simplemente es como... Sí, pero al final vienes a lo mismo, al final, como no empujan, ¿sabes lo que te quiero decir? Por ser vagos o por ser... Sí, por lo que sea, sí. Por lo que sea. Entonces te cuesta el tenerlos igual a la rienda o incluso se enganchan más porque al final como no puedes crear un poquito como no se quieren llevar ellos solos, como no quieren cargar en el posterior, pues lo que hacen es pues alargarse en todo el cuerpo, ¿no? Ya. Muy bien. Bueno, pues ahora también nos gustaría, que ya lo hemos tocado un poquito el tema, que nos cuentes un poquito cómo vives el mundo de la competición con el tema del bienestar animal. ¿Cómo vives tú, que estás ahora mismo en primera línea, que estamos viendo muchos jinetes ya que casi se semi-retiran de la competición porque no quieren participar ya más de todo este tema? ¿Cómo lo vives y cómo te estás adaptando tú a las nuevas reglas, que si las muserolas, que si tal, que si cual, en fin, ¿cómo lo estás viviendo tú? Yo creo que es un poco complicado, más que nada porque yo creo que en mi opinión, respetando a todas las partes, es un poco contraproducente, ¿no? Porque dices, no, yo quiero soltar las muserolas y que los caballos estén más cómodos, pero luego te quejas porque hay bocas más abiertas. Claro, lo mismo, no todos los caballos necesitan tener las muserolas un poco apretadas o sueltas o tal, pero es que hay caballos que igual las muserolas están hechas para estar ahí, o sea, me refiero, si las vas a tener y te cabe una mano entera en la muserola, pues igual no hace falta hacer una muserola, ¿no? No sé, y luego sobre todo también lo que veo es que
siempre ha habido como olas, ¿no? O sea, siempre ha habido años que las notas están más altas, años que las notas bajan más. Yo creo que ahora están en un proceso, el año pasado y este año, de que están como volviendo a ver qué quieren buscar, qué es lo que se premia, y entonces están ahí, tienen muchos jueces nuevos que entran, que son más duros, porque tienen menos experiencia jugando, igual tienen un poquito menos de seguridad en sí mismos, y entonces quieren ser más duros, estar más en las reglas, y luego tienen los que llevan bastante tiempo, que sí que es verdad que igual han bajado un poco las notas, pero más o menos si haces algo bien te lo premian como bien, y si haces algo mal pues te castigan. Pero también hay muchos que se están quedando pues en la media, de decir un 6, 6,5. No se mojan, ¿sabes? O sea, claro, no se atreven a dar una nota sí. más fuera de lo normal. Sí, y luego con el tema de bienestar y eso, obviamente, yo qué sé, yo pienso que al final se han centrado mucho en escuchar la gente que habla desde fuera. O sea, no. Es como que ahora los jueces se ponen, que ya te digo, no todos, pero como que ahora los jueces se ponen, por ejemplo, el otro día hubo un meeting de jueces y de cómo juzgar el paso y de cómo juzgar, creo que era el paso, las paradas y no sé qué más. Y que no, para no ser vía, para no ser bias, que no había nadie, no había ningún jinete, no había ningún entrenador ahí. O sea, al final yo creo que tiene que ser algo entre todos. O sea, decir, oye, pues ¿por qué estás dando esta nota a esto? O ¿por qué el paso con esta persona es esto y con esta es otro? Pero tiene que ser una conversación más entre todos, porque al final nosotros necesitamos a los jueces para competir, los jueces nos necesitan a nosotros para hacer un concurso, todos necesitamos a los sponsors, claro, para hacer el concurso. Entonces yo creo que al final tenemos que trabajar un poquito todos más juntos. Obviamente al final lo que queremos es pues dar una mejor imagen y que todo sea bien, pero yo creo que nadie trata, o sea, que nosotros tratamos muy bien a los caballos. Cualquiera que pueda venir a tu casa puede ver pues las condiciones que tienen los caballos o cómo están cuidados los caballos, pero al final también no deja de ser un deporte, que tú vas a exigirte tanto a ti mismo como al caballo lo máximo que te puede dar en ese momento. O sea, igual que, pues yo qué sé, las motos o los coches pues se exigen tanto que al final se estrellan. Pues es un poco lo mismo. Obviamente no vas a estrellar el caballo, ¿no? Pero es complicado porque al final tienes que... Ya es suficiente difícil lo que queremos hacer, porque al final queremos trabajar con un animal, que ahora también tienes que ir un poco pendiente de todo lo que hay por fuera, ¿no? Pero bueno, al final yo creo que también nos gusta competir y nos motiva. Y bueno, pues lo seguimos haciendo. Sí, parece que hay como muchas, yo hemos hablado con muchos jinetes, ¿no? Parece que es como la FEI por un lado y, digamos, los aficionados al caballo por un lado y los profesionales en otro lado como totalmente enfrentados, ¿no? Pues parece que la gente que lo vivís o que lo vivimos a diario, lo que es el entrenamiento de un caballo, parece que somos los malos de la película, ¿no? Sí, y al final es como, yo qué sé, pues mucha gente se queja, ¿no? De que ¿por qué no se corre el Gran Premio con filete? Entonces ahora han hecho la regla de filete, que a mí me parece perfecto. Si tú puedes corregir, o sea, si tú puedes competir el caballo con filete está muy bien, pero también yo creo que... Pero no quiere decir que vaya a ser mejor, no quiere decir que... Yo creo que no es mejor para exacto, el caballo. O sea, no... exacto, también es una dificultad competirlo con el filete bocado. Y luego, porque yo compita con el filete bocado, eso me hace ser peor o domar mi caballo peor que el que lo está compitiendo con filete. Porque él lleva filete, él es más justo para el caballo. ¿Sabes? O sea, te pone en una situación que al final dices, oye, que al final lo que se trata es de enseñar el caballo y de intentar hacer los ejercicios lo mejor que puedas, tener una mayor precisión, la mayor armonía, y eso es lo que tienen que juzgar.
y al final la gente que dice, no, es que pues si escuchas a los que no están en el deporte, pues no sé, yo no creo que esa sea la solución. Yo creo que sí, que pues obviamente todo se aprende y todo va mejorando, ¿no? Y al final yo creo que si trabajamos todos juntos, yo creo que va a ir mejor que como enfrentándonos un lado con otro, ¿sabes? Porque al final eso no va a llevar a ningún lado, en mi opinión. Sí, no, es verdad que Ya, claro. yo he visto gran premios con filete o San Jorge con filete, ahí pesando filete todo el rato, moviendo las manos para mantener el caballo redondo, el caballo con los ojos desorbitados, la boca así medio, y bueno, dice, bueno, de eso no es maltrato, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y a lo mejor Sí, vas con el filete bocado y llevas un contacto más ligero, o el caballo mejor posicionado, en fin, todo mucho más armonioso, ¿no? Pero sí, quizás es que yo creo que se están dejando llevar por la voz de gente muy crítica, muy aficionada, ¿no? Un poquito gente kamikaze que se están llevando por esas en redes sociales, cualquiera. Sí. El otro día vi yo en redes sociales alguien criticando a este chico que ha sacado un caballo alazán, se me ha olvidado el nombre, un caballo alazán o casi en el campeonato, no, hace poco, bueno, un chico montando con las riendas muy sueltas. Justin, el belga. Justin. Y una señora aquí americana criticando que está muy corto de cuello, que no sé qué. Unas cosas que dice, pero bueno. Sí, yo creo que lo que tú dices, al final, como las redes sociales han ganado mucho peso los últimos años también, se está escuchando mucho a, pues eso, lo que tú dices, los aficionados o... Los talibanes del arte ecuestre. Sí, ¿cómo hace Pablo para manejarlo? Porque en Estados Unidos sí que está plagado de eso. Ahí sí, ¿cómo hace cuando escucha a una mujer? Digo mujer porque la mayoría de clientes en una cuadra en Estados Unidos son mujeres, pero puede ser también un hombre. Cuando le llegan y le dicen no, que es que el cuello va corto, que es que el caballo ahí hay tensión, y luego la ves montando y es que dice uno, pero esta criatura ¿dónde va? Si es que esto, como dice mi socio don Raúl, trota chochón que no ve. Sí, yo creo que esa es la diferencia un poco. Yo creo que nosotros, o sea, un profesional o alguien que se dedique a esto, no vas a ir y criticar a esa persona, ¿sabes lo que te quiero decir? Que al final, yo qué sé, al final nosotros sabemos que toda la gente hace lo que pueden hacer. Lo que pueden hacer. Tanto nosotros como ellos. Entonces, yo creo que lo que hay que intentar es, pues si te critican o lo que sea, pues bueno, pues mirar un poco desde fuera si lo que estás haciendo es lo que deberías haber hecho, porque nosotros también nos equivocamos y podemos hacer errores y tal, y aprender de eso. Pero yo no me voy a poner a pegar cabezazos contra la pared porque una señora de estas me diga algo, ¿sabes? Claro. Y luego, pues si ella trota chochona, pues igual es que no puede trotar más, o igual es que no... Igual lo que tiene que hacer es ir a Pilates o algo así, no sé. No, bueno, no, es que con Raúl muchas veces lo hablamos y bueno, que es gracioso que mucha de esta gente que critica... Sí, yo lo entiendo y a veces da rabia porque dices, pues, pero... No, es verdad que desgraciadamente, hombre, que yo veo que muchos profesionales sufren el ataque de personas que tú dices, pero bueno, ¿tú cómo te atreves si tú llevas trotando con el caballo del dorso hundido abierto, tirándole de las riendas y tú sí realmente estás haciendo un maltrato animal, ¿sabes? Entonces, a veces a esas personas que a lo mejor hace 20 años los respetabas porque los veías como unos amateurs a los que tienes que respetar, de repente cuando esas personas se vuelven irrespetuosas, dices, bueno, aquí hay que responder de alguna forma, ¿no? Entonces yo creo que... Sí, pero yo creo que al final un poco caer en el juego es lo que les da vida a ellos, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, es verdad. Pero, perdón, interrumpo, Pablo, pero por ejemplo, un ejemplo que a mí me dio cuenta de cuando pasó la Charlotte du Jardin, que la tía, solo por pegarle 2 fustas a un caballo y vea todo lo que la castigaron. Y yo estoy seguro que esa tía cuida a los caballos como nadie, ¿eh? Yo creo que a los caballos de esa tía no le faltará nada. Pues seguro. Sí,
Pero al final también es un poco el momento en el que salió el vídeo. Es que no es solo el vídeo, ¿sabes? Al final es un poco que había también por detrás de eso. En el momento en el que sale el vídeo, que en el vídeo lo que se ve el vídeo no está bien. Pero yo estoy seguro de que los caballos están en perfectas condiciones y cuidados, vamos, como ya nos gustaría a muchos de nosotros estar cuidados. Ya, pero Pablo, ¿qué profesional no ha hecho lo que Sati ha hecho? ¿O más? Pregunto. O Sí, sea, pero el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. no, vale, eso sí, pero eso tampoco quiere decir que esté bien hecho. No, está bien, pero que O sea, yo no conozco ningún profesional que no haya algún día dado un fustazo a un caballo. No lo conozco. eso está claro, eso está claro. Pero ya es lo que te digo, que al final ahí había otros intereses. Pero, por ejemplo, hablando de eso, al final, si te fijas, los que más criticados están son los que están en el top ahora. Claro, O sea, claro. por ejemplo, lo que decía Raúl, el Justin que lo ves montar con Sonic y da gusto verlo montar, ya saca otro caballo, que también, yo he visto el vídeo, y el caballo está bastante bien, y él va súper suave en el contacto y tal, y ya te salen críticas, ¿sabes? Obviamente hay cosas que mejoran en el PFS y en el vídeo ese, porque seguramente no le habrán puesto un 10. Entonces él sabe que cosas hay que mejorar, pero de ahí a decir que, no sé, que es abuso. Sí, que o sí, cualquier que si cosa de está eso, corto, pues, que si no sé qué, que si el contacto, sí, bueno, un poco. igual está corto, o sea, me refiero, igual está corto, pero por eso no tienes más notas. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero eso no quiere decir que no trabajes para que no el día de tenerlo mañana corto. sí, que a lo mejor le está trabajando, Claro. el día de mañana esté más largo, pero que ahora está en ese momento. Claro, Con el caballo. exacto, que al final es todo un poco complicado en ese sentido. Pero yo creo que lo que hay que hacer es un poco, pues intentar estar en tu camino y intentar que las cosas salgan un poco ahí, ¿no? Ya, claro. Bueno, pues muy interesante, Pablo. Gracias por compartirnos su opinión sobre este tema tan delicado, que yo sé que es un tema no fácil de hablar. Bueno, quisiéramos pasar ahora al tema de cómo es su sistema de entrenamiento con los potros, ya que pues nos ha contado que pues trabaja mucho caballo joven, pues más o menos cómo los prepara en cara a la competición. Por ejemplo, un caballo que ya va a entrar en 4 años, que ya va a poder salir, más o menos cómo enfoca el entrenamiento, que sería un proceso normal para prepararlo. Pues, por ejemplo, los de 4, pues yo lo que trabajo mucho son tenerlo en el contacto un poquito más abierto, pues igual tenerlo más regular en el tempo, tanto de trote como de galope, para poder presentar una prueba, pues eso, más regular. Sobre todo, muchas veces como hay un poquito de desequilibrios y tal, sobre todo a la hora de girar y eso, pues intento pues poder ser capaz de mantener, incluso aunque haya un poquito menos de incurvación, ser capaz de mantener pues el trote o el galope, los giros. Pero si el caballo también te lo permite, pues trabajar un poco las transiciones galope paso galope, o algún ejercicio lateral, pues también lo mismo. Yo creo que al final los ejercicios laterales o tenerlos un poquito o incurvados o haciendo ejercicios laterales también te va a ayudar un poco a tener más equilibrio en el caballo y sobre todo que se sostenga un poquito más en el posterior. Okay, pero cuando dices en un perfil abierto, me imagino que será una actitud más horizontal, ¿no? Con la nuca arriba ya pensando en un caballo en Gran Premio, ¿no? Sino una actitud más... Sí. A ver, hay caballos que igual sí que necesitas ponerlo un poquito más arriba porque se quieren caer más o hay caballos que tenemos, yo que sé, algún centro europeo así o algún holandés que tienen igual la tendencia un poquito a venir con la nuca más alta, pues sí que igual los pones un poquito más, como tú dices, en un plano más horizontal para que por lo menos estire un poquito más el cuello. La verdad es que nosotros, de todas formas, en 4 años no solemos competirlos. Ya solemos competirlos cuando tienen 5 o 6 años, pero bueno, vas trabajando ya con esa idea, ¿no?
Bueno, he dicho 4 porque pues es la edad Sí, no, permitida, o sea, ahí por poner un ejemplo, que bueno, sí, no, va el potro con 3 años y medio, lo desbrava y ya pues va pensando cuando ya va acercándose a cumplir los 4, pues si el propietario o bueno. A ver, yo creo que al final lo importante, por ejemplo, en los potros, yo creo que sobre todo en 4 y 3 años, más que hagan ejercicios, que obviamente pues, vas metiéndolos, es sobre todo lo más importante en esas edades para mí es la sumisión. Es decir, de que, bueno, cada vez se puede asustar, pero que tú tengas control y lo puedas traer aquí donde se ha asustado, que tú puedas salir de una pista a otra, que puedas meterlo, andar por el asfalto, que puedas... Yo eso le doy mucha importancia, porque si ya pierdes un poquito la que estén domados, ¿no? Que estén domados los caballos. Claro, sí, exacto. Que eso, por ejemplo, es complicado, porque si ya pierdes un poquito el control ahí, ya luego, conforme vienen más los ejercicios, ya tienes que, en vez de montarlos tú en cuestión de lo que necesitan ellos a base de ponerlos más equilibrados o no, ya empiezan ellos a controlarte un poco, yo creo. Y eso ya es complicado para el futuro. ¿Te refieres a, por ejemplo, que se empiezan a poner asustones o empiezan a asustarse y pierden ese control? Sí, o por ejemplo, si ya aprenden a escaparse. Claro. Sí, yo por ejemplo veo muchos problemas que, por ejemplo, no puedes montarlos con contacto porque ya cuando le coges el contacto ellos empiezan a enfadar o se paran o se reculan o se van en contra. Y hay gente que es muy habilidosa que igual los medio maneja, pero yo prefiero tener que me cueste un poquito más, que me acepte el contacto, que tenga una reacción un poquito más buena, que luego tener que ir poniendo parches en el más sentido de la palabra y que luego ya cuando realmente quieras venir a reunir o que realmente quieras venir a traerlos atrás, que ahí te encuentres el problema. Yo prefiero ir un poquito más al problema en ejercicios más fáciles para ellos que no tocar ese problema, por decirlo así, y luego encontrarte un problema más grande cuando realmente les exiges. Eso es un poco mi idea. Aquí hay muchos problemas, lo hemos hablado con varios invitados en Estados Unidos, bueno, yo me imagino que en Europa también, muchos problemas con los caballos aculados centroeuropeos que no van hacia adelante. Me imagino que tú como los jóvenes no tienes tanto ese problema, ¿no? Pero te habrás encontrado el problema por aquí con clientes, si has tenido clientes o algo así, ¿no? No sé. Yo la verdad es que aquí no he tenido muchos clientes, si te soy sincero, porque trabajo aquí, estoy aquí todo el día. Tengo algún cliente y eso, alguien que me ha llamado, y yo creo que al final un poco viene por lo mismo, porque al final los caballos jóvenes no dejan de ser caballos jóvenes y la sumisión es algo que es muy importante y que la gente igual... Porque la gente igual no le da tanta importancia, yo creo, a eso. No es fácil, o sea, no es fácil. No es que un caballo al final tenga que hacer todo lo que tú dices, ni mucho menos, pero al final yo creo que tú eres el que tiene que guiar ese caballo, ¿no? Entonces yo creo que eso viene un poco por lo que te decía. Yo creo que al final los caballos se aculan un poco primero porque no están empujando o no están por delante de la pierna y luego porque cuando han encontrado un problema han querido como irse un poco de ese problema, ¿sabes? O sea, como intentar manejarlo todo con la mano, sin piernas o no sé, no yendo a ese problema un poco en sí. Y yo creo que ese es el problema un poco de los caballos que se aculan y tal. Pero bueno, al final todos tenemos nuestros problemas, o sea, me refiero que aunque hagas todo bien con un caballo, luego siempre sale algo que no funciona o algo que te cuesta más entonces yo creo que todos tenemos nuestros problemas, pero yo intento, porque no siempre es fácil tampoco, pero intento darle mucha importancia a lo que es la sumisión, en los potros sobre todo. Sumisión, que acepten el contacto, que acepten la pierna. Sí, que acepten el contacto, que acepten la pierna, que puedas sacarlos fuera, que se asusten, es que es normal, que al final son potros y tú sabes un poco cómo es esto, que está lleno de también palmeras, de repente se te cae una sí. Y ahora esta época del año es horrorosa. Claro.
Que de repente una palmera de esas, ¡boom! Claro. Pero sí, intentamos también, si los caballos están medio bien en casa, sacarlos fuera, pues ir a competir o ir a entrenar al concurso o hablar con algún amigo y decir, oye, me voy a sacar este caballo ahí a tu casa. Cosas así, que vean un poco lo que hay por fuera también, ¿no? Muy bien. A mí mucha gente también, por lo que veo aquí también, mucha gente es todo pista, ¿sabes? Es pista, 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 y al final el caballo también dices 6 días, 7 días a la semana haciendo pista con caballo de 4 años, de 5 años o de 6 años, pues al final dices, joder, a ver, si no tienes otra cosa, vale, pero no sé, puedes, yo qué sé, dar un paseo en la pista, o sea, no siempre tiene que ser... Y no trabajar todos los días lo mismo, claro. Puede ir un día a hacer el paseo rendas largas a la pista. Claro, exacto, sí. Pero ya te digo, también es un poco como yo lo veo. Y luego si el caballo te lo permite, yo no tengo... Si el caballo te lo ofrece, no tengo ningún problema en... Pues por ejemplo, si un caballo tiene más habilidad para el pasado, para el piafé o tiene la habilidad de la reunión, pues trabajarla antes. Entonces eso no... O por ejemplo, si tiene habilidad con los cambios de pie o tiene muy buen equilibrio en el galope, pues si tiene 5 años puedes pedirle cambios de pie. También va a haber caballos que tengan peor equilibrio y que no le saques un cambio de pie hasta final de 6 o incluso con 7. Eso no... Eso ahí ya depende un poco del caballo. Claro. Bueno, pues mira, esto nos lleva a la siguiente pregunta, que nos gustaría que nos explicase un poquito tu sistema de trabajo para algunos ejercicios. Entonces nos gustaría que empezásemos a hablar de los cambios de pie, que cómo los enseñas o qué tienes que sentir, si eres capaz de explicarnos tus sentimientos para empezar a hacer los cambios. O si tienes alguna regla, incluso al caballo habilidoso que dice, tiene la habilidad, pero no voy a empezar todavía porque necesito esto primero. Yo la verdad es que intento, cuando enseño los cambios de pie, intento, pues primero que los caballos hagan su cesión y que me respeten bien a las 2 piernas y que reaccionen bien. Y luego trabajo mucho el galope, paso, galope. No por la transición en sí, o sea, no necesito que la transición sea perfecta ni nada de eso, pero que el caballo, tanto cuando vengo atrás como cuando quiero salir, me reaccione bien. Ajá. Porque hay caballos que igual son un poquito más calientes y igual les cuesta venir al paso, pero ahí no me centro tanto en el paso, sino un poquito más en la reacción de las ayudas. Y luego intento empezar a pedir los cambios. Yo sé que hay mucha gente que lo hace diferente, pero no me suele gustar empezar a pedirlos en las diagonales. O en líneas rectas. En líneas rectas me refiero, por ejemplo, ponerlos yo qué sé, en la diagonal o ponerlos en la pared recto. Pero sí que me gusta pedir el cambio, pues o viniendo de una cesión o igual en un semicírculo entrocado, porque pienso, al final siempre, por ejemplo, en 5 años, que siempre que intentas trabajar el trocado siempre buscan cambiarse, entonces como la idea un poco de equilibrio, ¿no? Que siempre van a buscar aliviarse ahí. Y luego, una vez ya estén más aceptando la idea del cambio de pie, pues igual sí que ya vengo a las diagonales y lo que hago igual es una vuelta, voy recto en la diagonal, un cambio de pie y otra vuelta, para tampoco que ellos no aprendan a pedir el cambio y salir corriendo, que piensen siempre que tanto antes como después del cambio ellos pueden cargar un poquito y venir un poco atrás y equilibrarse un poco. Y luego si tengo caballos igual que se quieren adelantar a los cambios o lo que sea, hay muchas veces que pido el cambio de, pues por ejemplo, va galopando de trocado a trocado. ¿Sabes lo que te quiero decir? Por ejemplo, va galopando a mano izquierda en trocado, haces una diagonal, haces el cambio y sigue galopando a mano derecha en trocado. Sí, eso me gusta. Y eso yo creo que, sobre todo los caballos que se quieren adelantar y eso, yo creo que les va bien. Y luego ya si tienes un caballo que no se quiere adelantar, te escucha bien las ayudas, pues le pidas unas series o lo mismo. Es complicado, pero las series al principio sí que se las pido en recto y tal, pero ya cuando ellos empiezan un poquito a
a tener más la idea, intento hacer como un círculo bien grande y igual no hago una serie ahí, pero igual le pido varios cambios, pues a 5, a 6. Sí. Y también lo que hago es, si es muy difícil para ellos en el círculo, lo que hago es igual lo reúno un poquito y lo dejo pasar y pido un cambio y lo vuelvo a reunir. Al final mi idea es un poco, lo que busco desde el principio es tener control después del cambio, porque luego es lo que te va a llevar un poquito más en mi opinión, un poquito más a tenerlo mejor a la hora de las series. Claro. O sea, no me centro tanto en el cambio, de que sea un cambio súper grande. Normalmente yo pienso que caballos que tienen un galope normal normalmente suelen mejorar en el cambio de pie. Suelen ser más expresivos. Y luego los caballos que tienen un buen galope y un buen equilibrio no suelen tener problemas en hacerlo. Yo creo que lo principal es intentar tener un buen galope y un buen equilibrio. Y si tengo un caballo que le cuesta más tener un buen ritmo en el galope y el equilibrio es un poquito más difícil, pues igual me espero un poco más hasta que tengo eso. ¿Tienes alguna, ahora se me está ocurriendo, ¿tienes alguna experiencia tuya personal de con algún caballo con el que hiciste algo mal y o sea, como algo, pues mira, pues con aquel, como has dicho, ¿no? Que mira, la experiencia me ha llevado a pensar que después del cambio es el secreto, ¿no? Después del cambio mantener el galope, ¿no? Porque no sé si tienes alguna anécdota de algún caballo con el que no lo hiciste y estropeaste, entre comillas, algún caballo que te llevó a tener ese aprendizaje. ¿Alguna mala experiencia de la que luego has aprendido? A ver, yo creo que malas experiencias, o sea, no he tenido. Yo creo que al final, conforme van pasando los años, vuelves atrás y dices, oh, pues podría haber hecho con este caballo, podría haber hecho lo otro. Yo creo que también al final mucha gente tiene mucho miedo de probar cosas y de que no es y fallar. ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo creo que pues, por ejemplo, yo al final con todos los caballos no lo pido de la misma forma, en el sentido de los mismos ejercicios, porque al final lo que hablamos antes, intentas acoplarte a cada caballo, pero no, a mí no me importa pues el pedir y que no haya salido bien. Sí que es verdad que ahí pides y no te ha salido bien y tienes que pensar, vale, ¿este es el camino o igual este no es el camino? Y yo creo que eso es muy importante. No tiene que ser o A o B, pero si tú piensas que es A, tienes que mantenerte un poquito en A y también tienes que ser abierto a la hora de que, bueno, pues si no funciona, cambiar. Pues, por ejemplo, yo qué sé, sí que ha habido caballos que igual me ha costado más el llegar a los cambios de pie, que igual sí que podría haber hecho las cosas un poco diferentes. Pero también si lo piensas, me ha costado más llegar a los cambios de pie porque igual el galope no tenía la calidad pues, que los otros sí que tenían, ¿sabes? Y igual ha habido caballos que teniendo menos experiencia me han cambiado muy bien de pie y ahora que tienen más experiencia, como buscas más calidad, pues igual creas más tensión, ¿sabes? Al final es un poco... pero no he tenido ninguna experiencia así de que el caballo, no sé, se quiere ir de caña después de los cambios de pie o cosas así. Pero bueno, no quiere decir que no vaya a pasar en el futuro. Con los caballos que se te tensan en los cambios, ¿qué hace? Yo creo que eso es lo que te iba a decir. La idea es que al final no llegar a esa situación. Yo creo que esas situaciones pasan porque se llegan a esa situación. Si un caballo se tensa en el cambio de pie, yo no creo que se tense en el cambio de pie por el cambio de pie, porque al final si lo piensas, el cambio de pie debe ser un tranco más de galope. Claro. Entonces lo que hay que pensar es ¿por qué se está tensando? Se está tensando porque mi pierna viene muy fuerte, porque mi pierna no está antes y le sorprendo, porque mi contacto es muy fuerte, porque igual no está recto, no estoy yo recto, me tiro mucho con mi cuerpo y se asusta el caballo, cosas así. Entonces yo personalmente, pues ponle que mi caballo se tensa porque las piernas le sorprende, pues yo intento montarlo, tenerlo, lo que te he dicho antes, igual hacer una vuelta y ponerle las piernas para que el caballo las sienta y luego igual no hacer una ayuda tan grande con la pierna,
o intentar tener la pierna un poquito más estable para pedir el cambio. Y luego enseguida lo doblo otra vez. O tenerlo en una línea un poco que él no quiera escaparse o que me permita a mí, sin utilizar mucha mano, que él se quede más en el posterior. Pues por ejemplo puede ser el trocado, o puede ser una vuelta, o puede ser una cesión, o un apoyo, o incluso hacer una media pirueta así grande para que el caballo no quiera correr. Sí. Yo creo que lo que más me cuesta, lo que más veo que me cuesta, pero que es normal también en los potros, es mantenerlos rectos y el tema de la rectitud en el cambio de pie. Pero yo creo que al final va a venir un poco, por lo que hablamos, vuelve todo un poco lo que es el contacto ideal, ¿no? Al final, conforme más rectos vayan a estar, más empujen por igual los dos pies, más rectos van a estar en el cambio, más expresivos van a estar. Yo creo que más que centrarse en la expresión, yo creo que lo principal es el equilibrio, el que esté en el posterior, o intentar que esté en el posterior, que es lo más difícil también. Ok, y ahora los ejercicios de Piafé y Passat. ¿Cómo introduce estos dos ejercicios? Yo lo que intento es, cuando los caballos tienen, pues, depende del caballo, pero intento ya cuando tienen 5 o 6 años intentar un poquito en el trote, ponerlos un poquito pequeños, poder hacer transiciones paso, trote, trote, paso, y que el caballo reaccione un poquito bajando la grupa. Si no tiene esa reacción, igual me ayuda un poquito de la fusta arriba. Luego también hay algunos caballos que igual no tienen la coordinación o no tienen como la reacción que tú quieres. Entonces igual a veces sí que los toco un poco pie a tierra. No por el hecho de buscar el Piafé, pero por el hecho de buscar que cuando tus ayudas entran, que él reaccione un poquito como bajando la grupa. Lo mismo, no me obsesiono en el ejercicio de por sí, sino un poquito más en lo que es la preparación o la entrada a ese ejercicio. Y luego no suelo hacer o trote, Piafé, o trote, Piafé, paso, Piafé. No suelo, hasta que el caballo no entiende bien el pasa y el Piafé por separado, no lo suelo hacer juntos. ¿Pero qué enseña primero, Piafé o Passat? Normalmente Piafé, sí. Piafé. Normalmente Okay. Piafé, sí. ¿No toca desde abajo? ¿Desde abajo no toca? A veces sí. Lo que pasa es que también hay veces que tampoco tengo mucho tiempo para pues coger el caballo y sabes, dedicarle. Claro, prepararlo, la rienda fija, no sé Claro. qué. Claro. Sí, pero yo de normal, por ejemplo, no suelo utilizar mucho riendas fijas, sino con el filete y lo cojo un poquito. Más que nada es la reacción. Y un poquito que aprendan a moverse un poquito, y lo mismo, no con todos los caballos. Hay caballos que desde arriba pues tienen igual un poquito más ese feeling, y otros caballos que necesitas un poquito que lo entiendan primero para... ¿Y cómo maneja ahora mismo con los caballos centroeuropeos que en la competición se están buscando tanto que troten grande? ¿Cómo manejas tú luego? Porque es un plus de dificultad, ¿no? ¿Cómo manejas tú luego que lleguen al Piafé, ¿no? Porque ahora mismo hay una cierta obsesión con los trotes grandes en la competición, y luego cómo manejas tú el decir, bueno, ahora tengo que poner esto aquí corto y reunido. Sí, y eso es complicado, la verdad, porque cuando los pones, a no ser que tengas un caballo que tenga mucha habilidad para eso, es muy difícil, porque cuando los pones tan grandes los caballos se te alargan y se te escapan un poco. Sí. Yo creo que, por ejemplo, ahora es una de las cosas que está cambiando. Ahora ya no buscan trotes tan grandes y tan expresivos. Yo creo que ahora ya, por suerte, eso está cambiando, y va a ser y es un poquito más fácil para los caballos un poco venir atrás, pero eso es complicado. Al final tienes que tener, ahí ya sí que es como, yo qué sé, depende del caballo que tengas, ¿sabes? Hay caballos que sí que te yo estoy viendo pues, caballos que además yo estoy viendo la experiencia aquí montando, los que para mí definitivamente no van a hacer Piafé ya en la vida, porque ya tienen ya una edad y están trotando así todo el rato, y cuando los reúnen ya no hay manera ya. Claro. Hay días que hacen un poquito,
pero tú ya ves que dices esto ya no tiene mucha solución. Claro. A ver, por suerte, nosotros intentamos no en buscar la expresión por delante, sino intentamos que montamos los caballos pensando en ser capaces de traerlos atrás y de hacer pasadas y de hacer piafé. Pero obviamente pues hay caballos que les va a costar más, o caballos que pues igual que nosotros, no todos podemos ser médicos o no todos podemos ser, yo qué sé. Entonces pues, sus caballos tendrán sus limitaciones, pero al final yo vuelvo a lo mismo un poco. Hay caballos que no piafan bien, pero por ejemplo tú utilizas el piafé como ellos lo hagan, pues para venir atrás, cargarlo. Lo que es importante es que por tanto el pasás como el piafé, sobre todo yo veo que el piafé a mí personalmente me ayuda más, porque también hay mucha gente que se obsesiona con el piafé por el hecho de ser piafé. O sea, es decir, que el caballo tiene que estar en el sitio y moviendo las patas. No, pero para mí el piafé es que el caballo carga, o intentar que el caballo cargue, que el caballo se mueva a través del cuerpo, que tú puedas crear energía sin que el caballo se quiera ir hacia adelante y que luego seas capaz también de esa energía que tú creas, de luego poco a poco salir en el trote, ya da igual que sea en el trote, con los pies debajo o ir al pasar o lo que sea. Pero es como una ayuda, para mí es una ayuda pues para llegar un poquito más al cuello, al cuerpo del caballo, ¿no? Pero sí. Y normalmente, a no ser que tengas un caballo que sea un poquito más plano por delante, normalmente si sueles enseñar bien el piafé y eso, el pasar suele venir. Volvemos a lo mismo. También depende para lo que quieras el caballo, ¿no? Hay caballos que, por ejemplo, yo los veo y hacen un pasar muy, muy bonito, que dices, ¡buah, qué pasas! Pero tú sabes que no van a venir a piafar toda la vida. Claro, ¿no? Ya viendo el pasar sabes que no va a piafar. Claro. Se ve. O sea, eso es lo que yo te O ves caballos que piafan impresionante, pero se sientan tanto, sueltan tanto el contacto, que dices, es que no va a salir a hacer pasas. Del piafé no va a salir a hacer pasas. Igual sale al paso y luego trota y luego hace pasas. Igual sale al trote y luego hace pasas. Pero yo creo que hay que buscar un poquito más esa conexión. Lo mismo. Yo no estoy diciendo que pueda hacer eso con todos mis caballos. Claro. Pero al final es un poco lo que buscamos, ¿sabes? Que es difícil también, pero no sé. Al final es lo que trabajas, ¿no? O sea, yo creo que tenemos la suerte de hacer algo que nos gusta y el ver un poquito cómo puedes influenciar a ese caballo, que igual es un caballo más normal, pero con el trabajo bien hecho, pues eres capaz de subir un poquito la calidad del caballo, porque el equilibrio está mejor, porque se lleva más él, porque está más expresivo. No por buscar la expresividad, sino por buscar otra vez el equilibrio y el buen contacto y la sumisión y todo eso, ¿no? Muy bien. Bueno, Pablo, pues ahora nos gustaría también que nos contase un poquito las piruetas, cómo las inicias y yo creo que tu sistema de trabajo para las piruetas. Sí, yo creo que las piruetas es complicado porque mucha gente se piensa que las piruetas es hacer un apoyo girando, ¿sabes? Y yo creo que es muy importante primero intentar que el caballo aprenda a sentarse y a seguir galopando, porque al final yo creo que la entrada a la pirueta es un poco lo que te da toda la pirueta. O si no ves, muchas veces que hay caballos que, por ejemplo, no entran bien a la pirueta, pero luego al tercero o cuarta batida ya encuentran el ritmo. Yo intento trabajar mucho en la entrada, en que cuando el caballo viene atrás, casi lo mismo, intento que el caballo se lleve solo, que esté muy recto o lo más recto posible, que no cuando vengas atrás, porque también es un problema que, sobre todo cuando enseño las piruetas, me encuentro que ya cuando el caballo se anticipa un poco, que ya empiezas a reunir, el caballo ya quiere girar él y como que utiliza la pirueta para ponerse lento y ahí ya se te queda un poco por detrás. Entonces siempre intento que
que primero me esperes mucho en eso, en el que pueda venir atrás, esté bien recto, sigan galopando, y ya cuando yo lo noto un poco listo y que no está esperando hacer la pirueta, ya intento venir a la pirueta. Y sí que es verdad que al principio empiezo, yo creo que como todo, es un poquito más en una pirueta grande, un galope como más en una vuelta o algo así. Y poco a poco, yo creo que conforme vas teniendo más control de la reunión en recto, ya la puedes hacer más pequeña. Pero en casa intento, a no ser que vaya a ir al concurso y quiera practicarlas, intento hacer las piruetas un poquito más grandes que en el concurso. Ujú. Porque si no, es un poco como en el Piafé. En el Piafé tampoco, en casa intento no dejar el Piafé mucho en el sitio, porque noto que si lo dejo mucho en el sitio ya se empiezan a pararse un poco. Ujú. Muy bien. Pero bueno, también la pirueta también depende un poco de la calidad del galope del caballo. Obviamente, si tienes un caballo que le cuesta un poquito más mantener esa calidad, pues las piruetas las dejan un poquito más grandes y trabajan yo trabajo pues igual un poquito de espalda adentro, pirueta en un círculo grande, o si no hago una pirueta, caigo al paso en la pirueta, galope en la pirueta, y así un poco. Depende un poco del caballo, pero si tienes un caballo con más calidad de galope y mejor el ritmo en el galope, intento, como he dicho al principio. Ok, súper interesante. Muchas gracias, Pablo. Ahora ya, pasando a las últimas preguntas antes del cuestionario final, quisiéramos preguntarle qué virtudes para usted debe tener un buen jinete y un buen entrenador. Yo creo que como jinete hay que trabajar mucho, yo creo. Ser trabajador, querer aprender también, porque hay gente un poco que tiene su manera de montar y está muy bien, pero les cuesta un poquito, pues si tienen algún problema, pues adaptarse un poco al caballo, o incluso querer cambiar un poco la forma. Y también yo creo que como para ser un buen jinete tienes que estar tienes que aceptar estar en situaciones incómodas. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que al final es un proceso, que las cosas no salen y al final salen. Y eso personalmente a veces me cuesta a mí, porque a veces yo me gusta sentirlo bien, me gusta que todo venga, y a veces cuando en una época las cosas no están saliendo, al final tienes que darle un poco de paciencia y que al final salen las cosas, ¿no? Y como entrenador, yo creo que al final un buen entrenador es alguien que tú estás enseñando al alumno sin querer cambiar la forma de que cada persona tiene de ser o de sentir o de montar, sino no pretender ser tú el que está arriba, o que tu alumno así monte como tú montas, sino en su forma darle tus ayudas y darle tus conocimientos para que ellos encuentren un poco su feeling y su tacto ahí, pienso. Vale, buenísimo. Y ahora ya la última, antes del cuestionario final, para usted, ¿qué es la pureza de la equitación? ¿Qué se le viene a la cabeza cuando? Para mí es armonía, es ver lo difícil como fácil, ¿sabes? O sea, ver el binomio, ¿no? El que los dos trabajan a una, el que... Sí, yo creo que es eso. Obviamente es lo más difícil, como ya he dicho. O sea, que al final, cuando ves un caballo y un jinete tan compenetrados, han pasado por muchas etapas o muchas cosas, ¿no? Muy bien. No, ok, buenísimo. Bueno, me gustaría hacer una pregunta que se me ha olvidado hacértela con lo de los cambios de pie, que estos son los problemas del directo. Me gustaría que nos explicase un poquitín cuándo inicia los cambios de pie al tranco, cuándo tienes el caballo muy bien para hacer los cambios de pie al tranco y cómo los inicia. Y una vez, una vez que estás ya los cambios al tranco o ya enfocando el Gran Premio, si vuelves a los cambios a 3 o a 4 o ya no vuelves.
Pues depende del caballo, porque, por ejemplo, hay caballos que son muy calientes y una vez ya entienden la idea de los cambios de pie, pero son muy calientes a mi pierna y hacen series, pues yo hay veces que, por ejemplo, ya empiezo con los cambios al tranco. Más que nada para que luego para que me deje poner la pierna más seguida y luego pues cuando venga a 4 y a 3, ya el caballo me espere más. Si, por ejemplo, es un caballo que no me pone problemas o que ya es fácil un poco en las series y veo que puedo ir al cambio enseguida, voy al tranco. Yo de normal lo que hago es, siempre empiezo a hacer 1-2. 2 al tranco y un poquito hacia adelante, 2 al tranco, un poquito hacia adelante. Luego pido igual 2 al tranco, un poquito hacia adelante y luego 3 o 4 al tranco. Una vez tengo ya que el caballo entiende que puede hacer 3 o 4 seguidos, vuelvo atrás y hago 2 al tranco, un tranco de galope, 2 al tranco, un tranco, 2 al tranco, un tranco. Porque así es como que ya te están esperando para seguir, ¿sabes? Y la verdad es que una vez tengo eso controlado en el tempo que yo quiero, y luego la verdad es que me resulta bastante fácil ir a pedir más. Muy bien. Es como tenerlos ahí esperando y contando contigo, o bueno, no contando contigo, pero esperándote a ti para las ayudas, como que luego quiero hacer al tranco, ¿sabes? Sí, al final es un ejercicio mecánico, es cuestión de que cojas la mecánica y ya... Sí. A mí personalmente creo que cuando ya coges la mecánica es difícil como que volver a cambiar con calidad en series más alargadas, como a 4, a 3, porque ellos ya quieren simplemente, y inclusive es jodido porque cuando ya coges la mecánica quieren frenar el galope. ¿No le ha pasado? Sí, como exacto. que pierden la impulsión Sí. y se acomodan ahí, simplemente quieren galopar ahí cambiando, pero ya sin el mismo galope de antes. Sí. Ahí, por ejemplo, cuando me pasa a mí eso, me gusta mucho ir también al círculo otra vez, porque en el círculo lo puedes montar más hacia adelante y no se te van a escapar como igual se te pueden escapar en recto, porque como ya están un poquito más equilibrados, se mantienen ahí mejor. Y luego lo que también me has preguntado, si luego vuelvo a 3 y a 4, sí, la verdad es que sí. Porque también un poco lo que dice Antonio, vuelvo un poco para ser capaz de que no pierdan el galope y no pierda la conexión y que pueda, entre cambio y cambio, pueda traerlo atrás o pueda ir un poquito más, porque hay veces que lo que decíamos, es tan mecánico al tranco, ¿no? Que no tienes realmente tiempo de arreglar un poquito el tempo. La idea es eso, que estén por delante tuyo, ¿no? Pero yo creo que al final, pues volver un poquito más a lo que es más fácil para ellos, para luego que lo difícil salga mejor. Un poco, esa es un poco la idea. Muy bien. Bueno, buenísimo, muchas gracias. Ahora sí pasamos entonces al cuestionario final y le lanzo la primera pregunta. ¿Disciplina ecuestre favorita? La doma. ¿Ejercicio favorito? Yo creo que las piruetas. Vale, ¿al galope o al paso? Al galope, al paso no me gusta. Vale. Ahora, ojo, que hacer una pirueta buena al paso cuesta trabajo, ¿eh? Por eso son un rollo. Sí. Raza de caballos preferida. Una, no vale ni el bueno, ni vale, no vale esa, mójese, una raza, si le vas a escoger. Yo creo que el centro europeo. Que te hayan marcado o que lleves con mucho cariño en el corazón. Pues yo creo que mi primer caballo que tuve, que fue un caballo español, del Hierro de Miura, que se llamaba Granadero. Y la verdad es que era un caballo muy normalito y tal, pero que pues le enseñamos a hacer un poco de todo, de cambios de pie, un poquito de pasada, un poquito de piafé y al final hacíamos muchos espectáculos cuando estaba en Valencia y eso, y pues bueno, al final recorres un poquito España haciendo tus cosas. Y
Luego diría que Tarpan y más, que fue con el que pude ir al campeonato. Es curioso porque ese caballo, antes de que lo comprase y más, yo me acuerdo que lo montaba Luis Quilis en Valencia. Sí, es verdad, yo me acuerdo de él. Sí, me acuerdo de Y él. en esa época Luis estaba donde yo montaba. Y me acuerdo que un día me dijo, yo trabajaba ahí de monitor en los cursos de verano y eso, y un día me dijo que si me apetecía montarlo y me acuerdo que lo monté. Y luego con ese caballo fui a mi primer campeonato de Europa de U25 y quedamos en la final, quedamos entre los 10 primeros. Así que la verdad es que es un caballo, ha sido... No lo monté mucho tiempo, la verdad, lo monté 3 años creo que fueron, pero que me ha marcado mucho y sobre todo me dio pues la experiencia en ese nivel a nivel internacional, ¿verdad? Y luego yo creo que otro Ulises de Imas, que también ha sido con el que más éxitos he tenido a nivel internacional, sobre todo en Gran Premio. Y es un caballo que lo empecé a montar cuando tenía 5 años y tiene ahora 16. Y es un caballo que es todo corazón y la verdad es que da gusto trabajar con él todos los días. ¿Lo vaya a sacar este año aquí en Wellington? Sí, el año pasado estuvo genial, yo me encantó verlo. Yo lo vi el año pasado, estuvo muy bien. He corrido, este fin de semana hemos hecho un nacional y la idea es, porque llevaba tiempo sin competir y la idea es, sí, en febrero yo creo, o marzo, la idea es febrero y marzo hacer algún CDI. Esa es la idea. Bueno, jinetes o personas del mundo del caballo que le hayan marcado. A ver, yo creo que todos los entrenadores que he tenido me han marcado, pero volviendo un poco a el que más he seguido y pues con el que más me he formado sin estar involucrado, yo creo que ha sido con Carl Hester. Muy bien. Jinetes famosos favoritos. Ya sabemos que Carl Hester es uno. Pero dos más. Isabel, yo creo que al final es también un referente muy importante. Luego Kira Kirklund también, no la conozco en persona, pero también si tengo la oportunidad de ver clinics y eso siempre... Va a venir ahora aquí, viene ahora aquí a... Sí, yo sí. voy a verlo. Yo también, yo también. Entonces, bueno, y luego obviamente también esos son los internacionales, pero españoles, pues tanto Dani como Juan Manuel, como José, como Claudio, como Bea, como Jordi, desde pequeños han sido mis referentes de decir, joder, una vez quiero... O sea, al final, yo qué sé, pues vas a los internacionales un poco porque al final son los más conocidos, pero yo he empezado o sea, mi idea de competir fue pues eso, viendo a José, viendo a Juan Manuel, o sea, al final son ellos los que te dan esa chispa, ¿no? Y luego pues el tener el placer de poder ir a un campeonato de España y competir contra ellos y tal, la verdad es que es un gusto. Bueno, muy bien. ¿Aficiones aparte del mundo del caballo? Pues me gusta el fútbol. La verdad es que los deportes en sí me gustan. No es que sea muy bueno, pero fútbol, tenis, ahora pues la Fórmula 1, cosas así también me llaman. Solo por curiosidad, ¿qué equipo sigue en fútbol? El Valencia. Pues este año está de fatal, ¿eh? Digamos una época, ¿no? Casi peor que el no Sevilla. Muy buena. Casi peor que el Sevilla o peor que el Sevilla. No, peor. Sí. Pero bueno, el Sevilla está ahí también, o sea que... Bueno, Pau, volviendo al tema de Equestre, ¿cómo te reciclas? ¿Ves vídeos? Bueno, ya nos comenta un poquitín. Pero que te sigues reciclando, sí. Vaya. Te sigues reciclando Sí. y sigues aprendiendo, ¿no? Sí, a ver, yo quiero pensar que a ver, no, todavía me queda muchísimo por aprender y intento pues
como te he dicho, grabo un vídeo y ver qué caballo le puede venir bien eso, intentar probarlo. Luego también, pues la suerte de tener los entrenadores que han venido y han pasado por aquí. Y tampoco soy un tipo de persona que a mí me gusta hacerlo yo solo, pero también me gusta que pues tener ideas de otra gente o ver con otro punto de vista que a veces viene bien, o a veces cuando tienes un problema te centras en una cosa y luego alguien desde abajo te dice, oye, mira, ¿por qué esto no tal? Eso es un poco como me reciclo. La verdad es que no soy una persona que dice, esto tiene que ser así porque esta es mi manera y yo lo digo que tenga que ser así. Tengo mis ideas claras, pero siempre toda ayuda buena la acepto, la verdad. Muy bien. Bueno, la siguiente que es, bueno, ¿qué usa para el día a día? ¿Botas, polainas, votos? Botas. Yo soy de botas. Muy bien. ¿Y a quién le dedica este capítulo? Ahora, yo se lo dedicaría, yo qué sé. Yo creo que pues a mis padres un poco, ¿no? Porque al final, sin ser una familia de caballos, gracias a ellos, por suerte o por desgracia me dedico a esto. Mi madre no está muy contenta que esté tan lejos, pero gracias a ellos estoy dedicándome a lo que me gusta. Y luego también a ir más, porque al final, yo que sé, me han dado la oportunidad de, aunque esté lejos de casa, tratarme como uno más de la familia y la oportunidad de formarme y competir y pues poder ir a tantos concursos o a tantos sitios. Muy bien. ¿Qué sueños tienes por cumplir todavía, Pablo? Hombre, me gustaría ser parte del equipo de español, la verdad. Muy bien, ojalá y se te cumpla el objetivo. Bueno, y bueno, Dios mediante. Bueno, y aquí, dos, ¿cómo le gustaría ser recordado y qué es ese algo que lo puede despertar en la mitad de la noche, ya sea para bien o para mal? ¿Cómo me gustaría ser recordado? Pues la verdad es que no sé, no he pensado mucho en eso. Espero que la gente cercana a mí me recuerde como una persona buena y eso, pero la gente que no me conoce, la verdad es que no me da un poco igual como me recuerda en ese sentido. Así que no sé. Y yo creo que lo que me despierta así en mitad de la noche, pues los caballos, yo creo. Que igual un caballo no ha ido muy bien y te viene una idea a la cabeza o estás ahí en el sofá y dices, oye, ¿y esto por qué tal? A ver si mañana pruebo esto. Sí, normalmente suelen ser los caballos, la verdad. Muy bien, Pablo. Entonces, bueno, pues nada, la última pregunta, que nos gustaría que nos propusiese algún nombre para que invitemos a este podcast al que a ti te gustaría, si alguna persona que te gustaría escuchar o conocer más, como te estamos conociendo a ti. Pues yo creo que, obviamente, a ver, ¿puedo decir varias personas o...? Sí, hombre, claro. Claro. Obviamente, pues me gustaría, ya que habéis tenido a Claudio, a Dani, a Antonio también habéis tenido, pues igual a José o Jordi o algo así. Pero aparte de eso, también si me gustaría ver si pudieseis también. Yo sé, como vamos a Europa, hay mucha gente en Europa de mi edad y tal, que la verdad es que lo están haciendo muy bien y están currando un montón y pues son gente al final que no tiene tanta visibilidad igual y yo creo que
que puede ser interesante también. Pues sí, hombre, por supuesto. Sí, hay muchos jinetes jóvenes españoles en Europa. ¿Como quién? Denos un nombre. Pues eso, Antonio Laiz está ahí, Francisco Benítez, que también está en Holanda, Fernando Esteban está ahí, también está sacando buenos resultados y haciéndolo muy bien. Iván Nieto lleva mucho tiempo allí. Hay muchos. Muchos, o sea, claro. Sí, hay muchos. Bueno, ya te pediremos el contacto de alguno. Sí, pero al final, yo qué sé, yo creo que lo están haciendo bien y que obviamente pues los que están en España y son importantes y joder, con todas las entrevistas que habéis hecho han estado muy interesantes. Pero bueno, son gente también joven que puede ser interesante escucharlos. Muy bien. Bueno, pues nada, pues muy bien, Pablo, pues nada, pues yo creo que hasta aquí hemos llegado. Te agradecemos mucho la entrevista. De alguna manera, yo, un jinete como tú, me da alegría que quizá vamos a ayudar a que te conozca más gente en España, aunque eres conocido y allí llegan las noticias de lo que pasa aquí. Pues también alguien como tú que está trabajando tanto y que lo está haciendo tan bien aquí, pues que llegues hasta allí y que la gente te conozca allí un poco más. Y nada, que te agradezco mucho que hayas pasado por aquí y te deseamos mucha suerte en esta temporada aquí en Wellington. Pues muchas gracias a vosotros, a ti, Raúl, supongo que te veré por el concurso, y Antonio, cuando quieras puedes venir a visitarnos. Muchas gracias, hombre. Ahí a ver si se nos presenta la oportunidad. Y bueno, que aquí Pinceladas Ecuestre, cuando quiera, tiene el micrófono a su disposición y que bueno, esperemos tenerlo en más de una ocasión para compartir de arte ecuestre. Bueno, pues nada, los oyentes, muchas gracias y nada, que nos sigan, por favor, si les gusta el contenido y que bueno, que ya seguiremos publicando. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta aquí este episodio. Si te gustó, te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook, Pinceladas Ecuestres, para así podernos ayudar a crecer y estar atento a nuestro contenido. También te invitamos a que te suscribas en nuestros canales de Spotify y YouTube y le des a la campanita para que puedas estar ahí atento a nuestros episodios. Muchas gracias.